Nera bezaro aldia, nahasia betidanik, askotan hitz egiten da, hemendik eta ere handik, baina oso gutxitan, beraien ahoetatik, jakin behar da entzuten, eta egoten isilik, horregatik bildu gara, bakoitza bere tokitik, itxaldi bat antxaki bat daukagu gaur bai aurretik, eskerrik asko guztiei ona etortzeagatik. Eskerrik asko guztiei ona etortzeagatik. Arratsaldeon guztioi. Adituek dioten bezala, nerabezaroa haurtzarotik heldutasunera igarotzeko aldia da. Bertan buruko zein aldaketa fisikoak ematen diren, horrez gain, zailtasunez, zalantzez, deskontrol emozionalez eta arriskuz beteta dagoen aldia da. Askotan, gurik eskatzen edo gure animo egoera eragiten duten gaien inguruan hitz egin beharrean, indarkeriaz, errebeldiaz, isiltasunaz, behardadeaz eta intimitatearen bilaketaz hitz egiten da. Horiek omen direlako nerabezaroan ematen diren ohiko jarrerak. Gaur egungo gazteak bakarrik ez sentitzeko behartuak gaude une oro mundu digitalarekin konektatuak egotera. Gure buruari askoz gehiago exigitzen diogu besteak baino hobeak izateko. Baztertuak ez izateko taldean nabarmentzen saiatzen gara. Azken finean lagunen artean sare sozialetan edo familian arrakasta nahi dugu. Berdinen arteko bazterketari beldurra, porrotari beldurra, itxura fizikoagatik kezka, jende aurren hitz egiteari edo irrigarri izatearen beldurra, kontrako sexuekin harremanak. Pentsatzean beste gutaz irudi negatiboa eduki dezaketela, mundua amaituko dela irudikatzen dugu. Horregatik, gure mundua lehiaketa batean bihurtzen da. Kritiken oztopoak eta lehiakortasunak saihestuz, garaia ateratzea da azken saria. Hainbeste beldur eta kezken ondorioz, porrot sentimenduak eta autoestima falta sufritzen dugu. Beraz, pentsamendu negatiboak identifikatzea eta arazoei aurre egiten lagunduko diguten abilezien emozioak ezinbesteak gakoak dira. Jardunaldi hau hausnarketarako eta nerabezaroa zerbait gehiago ikasteko baliagarria izan dezala espero dugu. Mila esker. Los expertos dicen que la adolescencia es un periodo de transición de la niñez a la adultez, en el que se producen cambios importantes a nivel físico y mental, pero también es un periodo de dificultades, de dudas, indecisiones, de descontrol emocional y de los riesgos. Se habla mucho más de la agresividad, de la rebeldía, de los silencios, del aislamiento y la búsqueda de intimidades que son comportamientos típicos de la adolescencia, más que de lo que nos preocupa a los jóvenes. Nos afecta en nuestro estado de ánimo o nos angustia. Los jóvenes de hoy vivimos en una gran depresión que nos obliga a estar permanente conexión con el mundo digital para no sentirnos solos. Nos exigimos mucho más a nosotros mismos para ser mejores que el resto. Intentamos destacar para no llegar a ser los marginados del grupo. Buscamos, en definitiva, el mayor éxito posible entre el grupo de amigos, en redes sociales, en la familia. El miedo al rechazo por parte de iguales, el temor al fracaso, la preocupación por el aspecto físico, el miedo a hablar en público y hacer el ridículo, la relación con el sexo opuesto, pensar que los demás pueden tener una imagen negativa de nosotros y nosotros es como si fuera el fin del mundo. Nuestra vida se convierte en una competición en la que el premio final es salir victorioso saltando el obstáculo de las críticas y de la competitividad. Tenemos tantos temores e inseguridades que a veces se transportan
se transforman en sentimientos de fracaso y falta de autoestima. Aprender a identificar los sentimientos negativos y las emociones para desarrollar habilidades que nos ayuden a enfrentarnos a los problemas es una clave fundamental. Esperamos que esta jornada nos ayude a reflexionar y aprender un poco más sobre nuestra adolescencia. Muchas gracias. A continuación, pasamos a presentar el ponente de hoy, Javier Gómez Zapiain. Es doctor de Psicología y profesor titular de la Psicología de la Sexualidad en la Universidad del País Vasco. Es especialista en terapia sexual y de pareja. El tema que tratará lleva el título Salud mental y juventud, conductas de riesgo, relaciones tóxicas, suicidio y depresión. Le damos la palabra. Un fuerte aplauso. Bueno, arratsaldeon, vengo de Donosti y sí, la verdad es que me he dedicado toda mi vida a esto del sexo, que es un tema apasionante y muy bonito. Y es una pena que cuando escuchamos los medios de comunicación y tal, solo oigamos pesimismo, miedo, vergüenza, riesgo por todos los lados, criminalidad, ataques, agresiones y tal, cuando en realidad el sexo, la dimensión erótica, es una de las mayores fuentes de riqueza que tenemos los seres humanos, porque es una experiencia muy profunda, porque nos hace dar sentido a la vida, porque nos impulsa al encuentro con el otro, porque nos ayuda a construirnos. El título, a veces pasa esto, ¿no? Cuando te llaman, oye Javi, vendrías a Salvatierra unas jornadas y tal y cual, a Urain, y sí, tal, no sé cuántos. Entonces siempre a mí se me suele olvidar, porque concretar el título, y a veces no coincide con lo que yo tengo preparado, porque el título, tal y como lo ha leído la compañera, me ha dejado un poco asustado. ¡Qué barbaridad! El suicidio, tal, los riesgos, no sé qué, no sé cuántos. A mí me gusta hablar en positivo, porque vamos a hablar, sí, eso es de los riesgos, pero yo prefiero hablar de la otra cara de la moneda. Y eso es lo que vamos a intentar. Tenemos un ratito, me gustaría deciros cuatro cosas, bueno, que creo que os pueden interesar, y luego pues abrimos un turno de preguntas o lo que sea y tal. Me gustaría simplemente entusiasmaros con este tema de la misma manera que a mí me ha entusiasmado durante mucho tiempo. Mira, en psicología ya sabéis que hay varios marcos teóricos. Habréis oído hablar de los psicoanalistas, de los conductistas, de los cognitivos y tal. Bueno, yo me muevo en un marco teórico que tiene mucho futuro, que es relativamente emergente, relativamente nuevo, que es la teoría del apego. El apego, ojo con esto, que a veces utilizamos términos muy populares, tal y como lo empleamos en la calle, es un término técnico que me gustaría explicaros brevemente. La teoría del apego es la teoría de la vinculación afectiva. Mirad, voy a dedicar muy poquito tiempo a explicaros un poquito en qué consiste esta teoría. Antes de empezar, me gustaría deciros que probablemente los seres humanos, una de las cosas más interesantes en la vida es tomar conciencia de que somos los protagonistas de nuestro propio desarrollo. Los adolescentes y jóvenes y adultos y más adultos, todos tenemos que entrar en esa vía porque somos protagonistas de nuestro desarrollo a lo largo de toda nuestra vida. Somos dueños. Es como mirar, vengo de Donosti y está el Festival de Cine Pil, ¿no? Y es como que, bueno, pues uno se convierte en guionista de una película y el guionista lo que hace es definir los personajes. Y nosotros somos los guionistas de nosotros mismos. Desde ese entusiasmo y desde esa alegría me gustaría que viésemos las cosas.
Ya sabemos que a veces las cosas no son fáciles y a veces las cosas se tuercen. Y entonces sí que podemos hablar pues, de malestar, de sufrimiento, de trastornos, de riesgos y tal y cual. Yo no vengo aquí a contaros un cuento rosa. Vamos a hablar en positivo. La vida es enormemente positiva, pero no podemos contar cuentos rosas y tiene riesgos que hay que saber abordar inteligentemente. Pero fijaros que el planteamiento que se suele hacer es al contrario. La vida es riesgo, la vida es peligro, tal. Bueno, ya algo hacemos cuando intentamos manejar nuestras propias relaciones. Mirad, todo empieza, bueno, este es John Bowlby, que es el padre de esta teoría, digamos, ¿no? Mirad, la construcción de nuestro propio yo empieza desde el momento en que nacemos. Cuando se forma esa vinculación entre el bebé y la figura de apego. La figura de apego normalmente suele ser la madre biológica, no tiene por qué serlo. El padre también es una buena figura de apego. En realidad la figura de apego es una persona con la que mantenemos una relación privilegiada. Fijaros las características del apego. Cuando un bebé nace, hace un esfuerzo por mantener la proximidad con la figura de apego. Esto nos viene de la etología, recordar que los patitos cuando nacen siguen a la madre y tal, esto que llamamos impronta en los seres humanos de una manera un poco más compleja, pero viene de ahí. Fijaros, en esa relación entre el bebé y la figura de apego se mantiene un contacto sensorial privilegiado. Es muy importante el piel a piel, es muy importante las caricias, el contacto. Fijaros, en esa relación se crea una base de seguridad. En la medida en que esto funcione bien, el bebé va adquiriendo una base de seguridad que le permite continuar con su desarrollo en la vida, explorando. Bien, la base de seguridad es como la plataforma que nos sirve para apoyarnos e impulsarnos hacia adelante, progresando, desarrollándonos, ¿no? Y la figura de apego se convierte en un puerto de refugio. Y ocurre algo, un fenómeno que es muy curioso, que es eso que llamamos ansiedad de separación. Cuando se produce la separación, nos sentimos ansiosos. Daros cuenta que esto que se produce en los primeros años de la vida nos ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Mirad, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pensar cuando estáis mal, pero mal, deprimidos, tristes, un poco desesperados, por un disgusto, por lo que sea. ¿A quién recurrís? No digo que me lo digáis, pero seguro que os han venido a la cabeza una serie de personas. Bueno, sin duda esas son vuestras figuras de apego, que son percibidas por vosotras y por vosotros como accesibles e incondicionales. Pase lo que pase, aquí estoy yo. Bien, por tanto, fijaros, las funciones de la figura de apego es ser base de seguridad y puerto de refugio. Es decir, ser base de seguridad. Fijaros, pensar en las personas que son importantes, pensar ahora mismo en las personas que son para vosotras y para vosotros figuras de apego, y veréis que cumplen estas dos funciones. Son nuestra base de seguridad, donde nos apoyamos, las personas en las que nos apoyamos, y al mismo tiempo son puerto de refugio. Es decir, aquellas personas a las que recurrimos para consolarnos, para estabilizarnos, para recuperar un poco el bienestar. Bien, fijaros, ¿qué es lo que ocurre en este primer año de la vida para luego entender cómo puede ocurrir en la adolescencia? Pues algunas dificultades importantes, como eso que los psicólogos clínicos y los psiquiatras hablan de depresión y tal, incluso de ideas de suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Mirad, el contacto entre la figura de apego, la madre, el padre, las personas significativas y el bebé, no es solamente algo bonito, algo que gustito, ¿no? El gozotasun, ¿no? La proximidad y tal, es mucho más. Ahí se está generando la estructura de nuestro yo.
Y en esta transparencia que tenéis atrás en la pantalla veréis, fijaros, cuando un bebé nace, viene predispuesto para vincularse al adulto, porque en ello va su seguridad. Si un bebé, no se le atiende, se le abandona, simplemente moriría. Ha habido muchos experimentos en orfanatos y tal, cuando a un bebé se le aísla, pues acaba con problemas psicológicos realmente importantes. Así me oís bien, ¿no? Porque cuando hablo me pega esto, sí, y es desagradable. Bueno, pues ocurre eso. Mirar, hay cuando se estudian estas cosas hay muchas experiencias. Voy a poner así, porque seguro que me oís bien, ¿no? ¿Me oís bien así, no? Bueno, más lejos. Bien, fijaros, cuando se suele poner este ejemplo, ¿no? Alfonso X el Sabio, como era sabio, estaba interesado en muchas cosas, y él de repente quiso saber cuál era el idioma original del ser humano, el original. Porque, claro, si uno nace en Euskadi, en un entorno euskaldun, pues el euskera, el castellano, el francés, el inglés y tal, ¿no? Porque por el entorno. Y entonces él quiso saber cuál es el idioma original. Y no se le ocurrió otra cosa que coger a bebés y aislarlo, y los aisló para ver que si no tenían, él pensó, si no tienen contacto con ninguna persona, empezarán a hablar en el idioma original. Bueno, se murieron casi todos los niños, acabaron con serias alteraciones. Por tanto, ya veis que lo que ocurre aquí es muy importante. Fijaros, son dos sistemas de conducta que funcionan sincrónicamente. Lo importante aquí es que la figura de apego sea capaz de entender el estado mental del niño o de la niña y que actúe en consecuencia. Imaginaros, cuando un bebé llora, cuando un bebé está mal, porque tiene hambre, porque está incómodo, porque tiene frío, porque está asustado. Vale, gracias. Porque está asustado por lo que sea, entonces él emite lo que llamamos un sistema de conducta, es decir, empieza a llorar. Si hay un adulto cerca, sensible, interpreta esa señal y actúa en consecuencia y le atiende. No le deja en la estacada, le contiene, le arrulla, le habla, le tranquiliza, le lava, le da de comer, lo que sea. ¿Me entendéis? Mirad, ahora que estamos acostumbrados a esto de la informática, eso que ha ocurrido, que parece tan simple, es como un pequeño ficherito que se graba en el disco duro. Y así va la vida adelante. El niño activa sus señales, el adulto interacciona, y así se van fijando todo esto. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Fijaros, se construyen dos cosas muy importantes, el modelo de mí mismo y el modelo de los demás. El modelo de mí mismo dice, el modelo de mí mismo lo podemos entender en términos de autoestima. Es decir, este bebé es la traducción que hacemos nosotros. El bebé todavía no tiene esta capacidad consciente, ¿no? Pero el bebé intuye que yo debo valer la pena, porque cada vez que estoy bien no me dejan en la estacada, me atienden. Por otro lado, el modelo de los demás se organiza en este momento y la conclusión que saca es decir, ojo, y me puedo fiar de la gente. Me puedo fiar de los que tengo alrededor, porque si estoy mal, me atienden, me socorren, me sujetan. ¿Lo veis? Y cada vez que hay una experiencia y se la atiende, pues ocurre esto. Ficheritos que se van grabando en el disco duro. Al final, la suma de todos estos ficheritos, ya sabéis, si instaláis cualquier programa, el sistema operativo o cualquier programa, ya sabéis que cuando lo instaláis aparece un cursor que se va grabando. Bueno, en ese momento se están grabando cientos de miles de ficheritos. Y el conjunto de esos cientos de miles de ficheritos es el sistema operativo. Bueno, en nuestras vidas pasa lo mismo. Por eso es tan importante la experiencia temprana, porque
en la experiencia se van grabando todos esos cientos de miles de ficheritos y al final eso logra el sistema operativo que nosotros llamamos modelos internos, que es el sistema operativo que va a regular nuestras relaciones interpersonales a lo largo de toda nuestra vida. ¿Lo veis? Ese modelo interno se expresa en lo que llamamos estilos de apego. Bien, esto lo voy a pasar muy rápido. En esta relación es muy importante la respuesta sensible, pero me gustaría, para que no nos quedemos en la teoría, que penséis en cómo vivís cada uno de vosotras y de vosotros esto, porque esto ya se da en cualquier edad, ¿no? Es muy importante la respuesta sensible. Es decir, por ejemplo, si las personas responsables de las figuras de apego o la figura de apego principal tiene dificultades y no es capaz de entender las señales del bebé, ahí ya tenemos problemas. Si no sabe entender y responder a las señales del bebé, pues esos ficheritos, en lugar de ser positivos, empiezan a ser negativos. Imaginaos que a un bebé se le deja en la estacada, angustiado, por un tiempo indefinido. ¿Qué va a pasar? Pues se va a alterar el modelo del yo, la autoestima. Yo no debo valer la pena, porque aquí nadie me hace caso. El modelo de los demás, ojo, no me puedo fiar de nadie, porque yo cuando estoy mal me dejan en la estacada. ¿Lo veis? Entonces eso se va cuajando en esos modelos internos. Por eso es tan importante, hablando en términos positivos, la respuesta sensible, que es la capacidad de leer adecuadamente el estado mental o las necesidades de los demás. En nuestras relaciones, la adolescencia en ese sentido es realmente interesante, porque empiezan las primeras interacciones más allá de la familia. Y entonces es muy interesante ver en qué medida yo soy capaz de entenderle al otro, de entender la necesidad, el estado del otro, la necesidad del otro. ¿Me entendéis? Bien. Voy un poco alto porque aquí esto es un poco rollo. Lo más importante, fijaros, es que la respuesta sensible permite el acceso al estado mental del bebé para interpretar adecuadamente su necesidad y permite atribuirle un significado. Vamos a ver, lo más interesante de esto es que nos permite comunicarnos en profundidad. Mirar, el mero contacto no es suficiente. Por ejemplo, cuando, mirad, me viene a la cabeza, ¿os acordáis con esto, en la política? Yo ya es que me estoy perdiendo, ¿no? No me acuerdo ya qué legislatura, pero una legislatura en la que, ¿cómo se llamaba? Vescansa se apellidaba, de Podemos, fue al Parlamento con el niño, con un bebé, y entonces, porque tenía que darle de mamar, etcétera, ¿no? Y entonces luego le hicieron en las ruedas de prensa y tal, y ella decía, es que esto es muy importante porque hay que educar a los niños con apego. A nivel coloquial de la calle, pues puede que sea. Desde un punto de vista técnico, tenía realmente muy malos asesores, porque el apego no es eso. No es el tiempo que la madre esté con el bebé, sino la calidad de ese tiempo. Es la capacidad de comunicarse con el bebé. Y os voy a poner un ejemplo que me vais a entender a la primera. A mí siempre me ha parecido mágico el hecho de que una foto pase de un teléfono a otro. Me ha parecido mágico. Ya sé que está toda la tecnología detrás, pero me parece mágico. Fijaros, por mucho que pongáis dos teléfonos y los frotéis y tal y cual, no pasa la foto. Si yo quisiese pasaros la foto, hay muchas formas. Me acojo a el Bluetooth. Tengo que abrir el Bluetooth, ver que tú estés conectado, mandarte un mensaje, tú me das el permiso y entonces le doy al botoncito y pasa la foto. ¿Entendéis? Solo en ese momento mágico entre las personas, cuando hablamos de intimidad, etcétera,
ocurre lo mismo. Es decir, es ese momento mágico donde podemos entrar en el cerebro de la otra persona, como en el Bluetooth. Y eso ocurre, pues, no siempre, pero cuando ocurre hay que estar muy atentos. Hay que ser capaz de respuesta sensible, tener sensibilidad. Bien. Paso un poquito de esto. Y otro concepto que es realmente importante es la base de seguridad. Es decir, en esa relación el otro se convierte en la plataforma que nos permite avanzar, que nos permite progresar en el futuro. ¿Lo veis? Es decir, mirar, para crecer nosotros mismos, de hecho los bebés para desarrollarse necesitan explorar el mundo. Y para explorar necesitamos una base de seguridad, una plataforma. Igual que los alpinistas, cuando suben al Everest o a cualquier monte, necesitan los campos base. Pensar quiénes son vuestras bases de seguridad. Pensar quiénes son las personas en las que os apoyáis. Bien, dicho esto, pasaríamos Me gustaría hablaros por un momento de resiliencia. Claro, si todo esto va bien, las personas acaban desarrollando la resiliencia. Fijaros, por resiliencia entenderíamos la capacidad de un individuo de recuperarse hacia eventos pues, duros o difíciles. ¿Os veis? Ante traumas y experiencias negativas. Es esa capacidad, ¿no?, de recuperarnos de esa relación. Sabemos que la capacidad de resiliencia tiene que ver con la seguridad del apego. Por tanto, promover salud mental, hablando en positivo, es pelear por la calidad de las relaciones interpersonales ya desde la infancia. Bien, fijaros, el desarrollo, hay una relación entre resiliencia y trastornos emocionales. Son como las dos caras de un espejo. Cuanto mejor sea la educación, cuanto mejor sea la calidad de esta relación interpersonal en una sociedad tan difícil que nos agobia con cantidad de estrés, cuanto mejor sea esa calidad, mayor resiliencia tendremos y mayor capacidad de resolver trastornos emocionales o las causas que los consideran, que los forman en realidad. Bien, dicho esto, me gustaría explicaros qué ocurre en la adolescencia. Me voy a ir directamente aquí. Mirad, en la adolescencia, mirad, aquí tenéis un poco el mapa de situación, el mapa del desarrollo. La parte azul, como veis, responde a los cambios importantes que se producen en la adolescencia. Bien, eso es. Mirad, en la adolescencia hay un tránsito muy importante de la familia, del ámbito familiar, de la infancia, a la adultez. Hay tres factores muy importantes que cambian. Uno es la identidad sexual, otro es el deseo erótico y el tercero es la vinculación afectiva. Mirad, la identidad, como veis, tiene que ver con el cuerpo, los cambios corporales, nuevas funciones, la imagen corporal. ¿Y qué ocurre en la adolescencia? Pues se produce una redefinición de la identidad. Yo soy yo en la medida en que tengo este cuerpo. Mi cuerpo cambia. Recordad lo que os decía, yo soy el diseñador, yo soy el guionista de mi propio personaje. Tengo que descubrir quién soy y cuál es el lugar que voy a ocupar en el mundo. Yo tengo un cuerpo de hombre, luego voy a ser hombre. Esto sería muy machista si no añadimos a continuación que hay tantas formas
de ser hombres como personas, que hay tantas formas de ser mujer como personas y que esto nos abre todo el mundo impresionante de la diversidad sexual. Pero esto es un reto que ocurre en la adolescencia. Por tanto, más que vivir esto como algo conflictivo, algo me está pasando y no sé cómo resolverlo, pues habría que ver con ilusión. Yo soy el diseñador de tengo mi cuerpo, tengo mis sensaciones, tengo mi entorno. Estamos en un momento de crítica de los roles. Unos dicen que ser mujer es esto, que ser hombre es lo otro. Yo tengo que descubrir cuál es mi modo de estar en el mundo, desde mi propia identidad. Por tanto, se da esta redefinición de la identidad en función de los cambios corporales y de las nuevas funciones cognitivas, modos sexuales, diseños personales, comprensión de la diversidad. Fijaros que esto se relaciona directamente con la autoestima y con el autoconcepto. Y esto ocurre en una sociedad, en una socialización, en una sociedad que es marcadamente sexista, machista, que impone unos roles de género y que en este momento pues, hay que pelear por las relaciones de igualdad. Y esto pasa por la aceptación y el descubrimiento de mi modo. Yo soy yo, que soy hombre. Algunos me dicen que soy muy amanerado. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Que soy poco hombre? Es que además, a mí es que me atraen más los hombres. Me gustan más los hombres. Fijaros, aquí alguien dice, es que eres un maricón. Y entonces diríamos, bueno, maricón, María, Marichu. Llamarle a alguien maricón es decirle poco hombre. Es que en el fondo eres poco hombre. ¿Os dais cuenta? Y entonces yo diría, pero bueno, qué problemón tengo, a ver qué hago con mi vida, ¿no? Cuando en realidad, fijaros, cuando se lleva bien este proceso, la conclusión sería, yo soy yo, que soy hombre. Tengo mi modo de ser hombre. Algunos dicen que no doy el prototipo, que no eres como Robert Redford, pero yo soy hombre porque tengo mi manera de ser hombre. Y una de las características que me definen es que oriento mi deseo hacia los hombres. Cuando uno hace este proceso, simplemente sale del armario. Lo que pasa es que en nuestra sociedad esto lleva a veces muchos años de sufrimiento, como bien sabéis. Bien, fijaros, la siguiente cuestión es el deseo erótico. Mirad, yo me niego a hablar, siendo crítico con mis propios colegas, con los psicólogos, que solo hablan en términos de conducta, las conductas sexuales. Y yo prefiero hablar de experiencia erótica, que es mucho más. La experiencia erótica conlleva las conductas. Claro, al final hacemos cosas en nuestras relaciones sexuales, pero es mucho más. Es la experiencia, que es un conjunto de emociones, de sentimientos, de ideas, de expectativas que se expresan en conductas. En la adolescencia aparece el erotismo puberal. Fijaros, ¿os dais cuenta que cada vez que hay un escándalo de estos, que si las manadas, que si las agresiones, que si las violaciones, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, nadie piensa, es el titular del día y todo el mundo acaba diciendo es que hay que hacer educación sexual? Y yo me echo las manos a la cabeza porque es que poco avanzamos. Si llevamos 30 años, permitidme la inmodestia, mi equipo y yo hemos hecho los dos principales programas de educación sexual que ha hecho el gobierno vasco. ¿Y dónde está eso? Pues están en las estanterías. Los políticos funcionan a 4 años. Ellos tienen el gobierno vasco, sea quien gobierne en un momento, siempre podrán decir, nosotros ya hemos hecho, hicimos estos programas, invertimos dinero en ello, pero ¿dónde están? Si no hay la voluntad política de aplicarlos, ¿dónde están? Pues en las bibliotecas, en las estanterías. Estoy exagerando un poco, porque hay cantidad de centros que trabajan muy bien, incluso trabajan con nuestros programas. Por tanto, el deseo, fijaros, es una emoción muy positiva. Fijaros, cuando hablo del deseo, no estoy hablando, yo os podría decir, deseo tener relaciones sexuales. Pero en realidad no se estaría hablando de mi deseo, es simplemente una idea. También podría deciros que deseo cambiar de coche o de casa. No, cuando hablamos del deseo, estamos hablando de
eso que siento, que se me va de las manos, que es una emoción y algo que tengo que resolver. Cuando hay una agresión sexual, normalmente se lleva el asunto al terreno de la patología o al terreno, es un trastorno, o al terreno de la justicia, es un delito. Y como tenemos tan poquito tiempo para pensar, a muy pocas personas se le ocurre pensar que sobre todo es un fracaso en la regulación del deseo. El deseo es una emoción, como todas las emociones. En psicología sabemos mucho de emociones. Una muy amiga mía y colega de la facultad, experta en emociones, dice: no se puede hablar de emoción sin hablar de regulación emocional al mismo tiempo. Es una emoción que debe ser regulada. ¿Qué pasa con las agresiones? En un contexto sexista, pues que no se regulan. Me gustas mucho, me quiero acostar contigo. Tú a mí no me gustas nada, jamás me acostaría contigo. ¿Qué hago yo? ¿Me suicidio por las calabazas que me acaban de dar? ¿Encajo olímpicamente y sigo buscando? Habrá un momento en que la respuesta sea: mira, tú a mí también me gustas, también me gustaría acostarme contigo. Entonces ese día suenan los violines. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Pues como soy una persona débil, que tengo un yo muy esto y a mí nadie se me ríe de la cara, pues entonces acoso, agredo y violo. ¿Os dais cuenta? Pero no podemos olvidar que hay que darle salida a la gestión del deseo sexual. A la gestión del deseo sexual. ¿Lo veis? Y no podemos olvidar, dicen, es que la pornografía, pues yo usé pornografía. Cuando yo tenía 13 años, claro, la pornografía del momento, los Playboys, como eran en aquellas revistas, y el Penthouse y tal, gastadísimas que pasaban de uno a otro. La pornografía siempre ha ido por delante de las nuevas tecnologías. Se inventó la fotografía y enseguida fotos porno. Se inventó el cine, enseguida cine porno. Se están inventando tecnologías y tal. Pero esta sociedad es muy hipócrita en esto, porque la pornografía, el sexo, al fin y al cabo es un producto que se vende, es como el tabaco. Que un problema de salud, un problema. Pues ¿por qué lo vendéis? Estoy mucho más preocupado por el juego. La ludopatía es la leche, lo que está ocurriendo, ¿no? Pero hay todos los días anuncios, ¿no? Y entonces luego, si hablamos de ludópatas, todo el mundo rasgándose las vestiduras. Esto es lo mismo. ¿Por qué instrumentalizáis tanto el sexo? ¿Por qué utilizáis? ¿Por qué comercializáis el sexo? ¿Por qué empujáis la pornografía? Y luego os escandalizáis porque los adolescentes muy tempranamente pues acceden. Pues es lo normal que hacer. La cuestión no, la pornografía, hay un autor en psicología muy importante, Eysen, que escribió un libro que se titula Usos y abusos de la pornografía. El problema es la educación sexual, es que a los adolescentes, a los jóvenes hay que darles criterios para saber manejar la pornografía. Bien, y por último, otro de los elementos realmente interesantes es la vinculación afectiva. Que como ya hemos hablado un poco de estos, pues me lo voy a saltar, pero fijaros, los modelos internos, hay un cambio aquí muy importante entre las figuras de apego. Fijaros, cuando damos charlas, muchas veces los padres nos suelen preguntar, ¿y cuándo? ¿Y qué hay que...? No sé, yo trato de hablar con mis hijos de educación sexual y saco el tema y tal y cual, pero es que mis hijas o mis hijos es que no quieren hablar conmigo de estas cosas ya siendo adolescentes. Y la respuesta es, pues claro, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Tienes que comprender que tú, padre o madre, ya no eres, porque se está produciendo este tránsito en las figuras de apego, ya no vas a ser el principal confidente en tu hijo o de tu hija. Lo van a ser los iguales. Por eso es tan importante el asunto de los iguales. Y entonces son los amigos o las amigas. ¿Cuál es el papel del padre o la madre? No meter rollos, no es su función. No dar charlas. Es aquí estoy para lo que necesites. Es más difícil. Hay que pasar sustos y miedos, como cuando mi hijo o mi hija coge una moto la primera vez y yo estoy, Dios, a ver si se va a estrellar contra el árbol, ¿me entendéis? La vida es riesgo, entonces el papel de la padre tiene que ser ese, aquí estoy para lo que necesites. Mirad, sabemos que los chicos y las chicas que corren menos riesgos en el ámbito de la sexualidad son aquellos que tienen un apego más seguro con sus padres y con sus madres.
¿Lo veis? Bien, seguimos porque me queda muy poquito tiempo. Traía quizá demasiado para esta tarde, pero sí que os quiero enseñar esto. Mirad, ¿qué es lo que pasa? Hemos hablado de deseo erótico. Me gustaría que, para que nos entendamos, porque no son ideas, es sentimiento, es experiencia. Quiero decir, pensar en qué cosas os ponen. Pensar en vuestro imaginario erótico. Es una fuente de riqueza. Las fantasías son fantasías. Parte de esas fantasías las podemos hacer realidad. Muchas quedarán ahí, ¿no? Y esto pues hay que negociarlo de alguna manera. Es una fuente de riqueza impresionante. No se puede plantear el deseo como eso que nos destruye, eso que es tan peligroso que ya ves a la mínima te violan. No puede ser. Las mujeres tienen que descubrir su dimensión erótica, igual que los hombres, y tienen que adquirir la suficiente autonomía personal como para regular sus relaciones, ser asertivas y definir cómo tienen que ser ese tipo de experiencias. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bien, pero fijaros, el deseo, ¿y qué relación hay entre el sexo y el amor? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere Romeo de Julieta? ¿Os habéis parado a pensar? ¿La fusión total? Como decían los griegos decían, los dioses se cabrearon con los seres humanos y los cortaron por la mitad, y entonces el designio de todo ser humano es encontrar su otra mitad. ¿No os dais cuenta que si alguien dice que en mi vida necesito encontrar mi media naranja, está haciendo una declaración de incompetencia? Si cogéis media naranja y la hacéis rodar por un plano así, dará un par de tumbos y se quedará paralizada en la parte plana, ¿no? Es decir, esa por sí sola no podría vivir, no podría avanzar. La aspiración es, yo me constituyo en una manzana entera, con toda mi potencialidad, con toda mi capacidad, y aspiro en la vida a que otra manzana también entera ruede muy cerquita de mí. ¿Lo veis? Esa es la cuestión. Por tanto, ¿qué relación hay entre el sexo y el amor? ¿Qué es lo que quieren Romeo y Julieta? ¿Esa fusión total, eso que llaman amor romántico, o un orgasmo con chiribitas? Un orgasmo de estos trepidantes que hacen vibrar el edificio entero. ¿Qué es lo que quieren? ¿Os habéis parado a pensar? Pues a nada que pensemos diremos, joder, pues probablemente las dos cosas. Pero para entender esta experiencia hay que separarlo. Y los adolescentes, esto es lo que tenéis que hacer. Haceros esta pregunta, quiero tener relaciones sexuales. ¿Para qué? ¿Para qué quieres tener relaciones sexuales? Porque quieres en tu desarrollo personal explorar, porque esto del erotismo es fantástico. Hay que cuidarse, como todo en la vida, ¿no? Y hay que cuidar a la otra persona. Quiero explorar eso, poner mi cuerpo a tope, como cuando hago deporte y tengo que pararme porque ya el corazón se me sale del pecho y tal, y digo, joder, tengo esa sensación de salud, voy terminando, esa sensación de salud. Quiero, por tanto, poner toda la excitación sexual, toda la dimensión erótica y sexual de mi cuerpo y explorar por ahí, eso es lo que quiero. O lo que quiero es un novio, o lo que quiero es un novio o una novia porque no aguanto mi soledad. ¿Qué es lo que quiero? ¿Lo veis? Bien, pues esto es algo que hay que resolver. Fijaros, el deseo sexual es una emoción que nos empuja al encuentro con el otro. Antes hemos dicho, el apego genera ese modelo, ese sistema operativo que regula todas nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Se me ha olvidado deciros que según cómo sea digamos, la historia socioafectiva, hay un dicho que dicen, a padres evitativos, hijos evitativos. Quiere decir que según cómo sea nuestro entorno y cómo sea la calidad de nuestra relación, entonces así será el tipo de sistema operativo que tengamos. A ver si lo digo muy brevemente. Según esto, habría dos grandes grupos, las personas seguras y las personas inseguras. Las personas inseguras las podríamos dividir en ansioso-ambivalentes o evitativas. Me vais a entender enseguida. Los ansioso-ambivalentes
tienen mucha inseguridad a ser abandonados y reaccionan demandando mucho, demandando constantemente señales afectivas. ¿De verdad que me quieres? ¿Seguro que me quieres? ¿Seguro que me quieres? Mira, no me dejarás de querer. Oye, mira, que te he visto que mirabas para otro lado. A ver si estás empezando a no quererme. Personas muy celosas, personas muy pegajosas afectivamente. Los evitativos tienen, el mismo miedo a la pérdida, al abandono o a la soledad, pero se defienden de otra manera. Se les podía aplicar esta frase: más vale no tener que tener y perder. ¿Lo veis? Prefiero no implicarme contigo, no vaya a ser que me dejes. Son personas que no tienen dificultades para enamorarse, no para emparejarse, se pueden formar parejas, pero dificultades para esa conexión. Entonces, fijaros qué curioso. El deseo sexual me impulsa al encuentro con el otro. La proximidad psicológica activa mi modelo interno. Entonces, si yo soy una persona segura, estaré a gusto, tranquila, en el espacio de la intimidad, en ese espacio de la intimidad tan fantástico. Si soy una persona insegura, me defenderé. Bien, estando hipervigilante en todo lo que ocurre en esa experiencia erótica, o bien desconectando, puenteando la cuestión. Me vais a entender muy bien para que veáis. Mirad, esto es lo que os quería enseñar. Mirad, las dificultades que se pueden producir, y ya con esto voy terminando, sería lo siguiente. El deseo nos empuja, en términos psicológicos, hacia el objeto, que sería la persona, ¿no?, que es atractiva, que es excitante para nosotros, ¿no?, el objeto erótico. Al mismo tiempo, eso se produce, ese encuentro, en ese espacio de la intimidad. Las personas inseguras tienen miedo a la intimidad, se sienten inseguras y se defienden de la intimidad. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? Pues algunas personas lo que hacen es puentear las dificultades afectivas, ¿no?, y desconectar, desactivar, digamos, el sistema de apego. Si os fijáis en la transparencia, ya veis, en la situación A, el deseo se proyecta hacia la otra persona, que es al mismo tiempo figura de apego para nosotros y objeto de deseo. Y cuando las cosas van bien, la experiencia erótica en intimidad es sublime. Es una experiencia realmente interesante. Sin embargo, personas que tienen serias dificultades en ese espacio de la intimidad lo puentean y derivan el deseo hacia las siguientes posibilidades. Por ejemplo, la alienación en el otro. Os pongo un ejemplo que es un poco radical. Yo hice mucho tiempo terapia sexual en el Centro de Planificación Familiar de las Artes, cuando empezaban los centros de planificación. Y recuerdo una pareja que dijo lo siguiente. Tenían problemas, tenemos problemas sexuales, bueno, pues contarme, a ver. Y me dice ella, y ella dice, fijaros que así lo recuerdo literalmente, me dice: cuando mantenemos relaciones sexuales, siento su mirada perdida, me siento como un trozo de corcho, tengo la sensación de que se está masturbando con mi cuerpo. Glup. ¿Veis el ejemplo? El hombre de esta pareja, ante los problemas de conexión emocional con su pareja, simplemente la alienaba y la utilizaba pues como una... Fijaros qué bien percibía ella la situación. Siento su mirada perdida, me siento como un objeto. Y ese era el mecanismo que este hombre, que era un buen hombre por otro lado, no penséis, tenía esta dificultad. Todo esto para conseguir, y así os lo digo, un triste orgasmo. ¿Lo veis? Las cosas pueden complicarse un poquito y cuando una persona tiene estas dificultades, pues puede derivar el deseo hacia el sexo comercial, hacia la prostitución, hacia el turismo sexual. El que paga manda. Una prostituta, un profesional del sexo,
los chavalillos y chavalillas ahí en esos países y tal y cual no me van a poner en un apuro emocional. El que paga manda. Y a veces el deseo sexual se deriva hacia lo que consideramos intereses sexuales especiales, por ejemplo, como las parafilias, la paidofilia, las fantasías eróticas, la pornografía, no el uso que podríamos considerar correcto de la pornografía, sino los tipos de comportamientos sexuales compulsivos, etc. Bien, y para terminar, terminaría con esta transparencia. Un minuto. Fijaros, porque a mí estas cosas me han ayudado a entender todo esto que vemos en la tele, en las noticias, ¿no? Fijaros, el deseo sexual, en principio, es una emoción que nos activa y nos impulsa la satisfacción sexual en otra persona. No nos tenemos que olvidar que la satisfacción sexual puede ser autoerótica, que es una dimensión realmente interesante, el autoerotismo, mal llamada masturbación, que es un reduccionismo ya un poco antiguo, el autoerotismo, la búsqueda de placer en uno mismo, pero, en términos generales, deseamos tener experiencias eróticas compartidas, ¿no? Eso sería, pues, el mecanismo elemental. Pero a veces el deseo sexual se pone al servicio de otras necesidades. Por ejemplo, se puede poner al servicio de la afirmación personal. Esto es propio de la adolescencia. Y menos normal en edades más avanzadas. Es decir, mantener relaciones sexuales apuntala a mi autoestima. El ejemplo manido del torero ¿cómo se llamaba? El Dominguín, que cuando se acostó con Ava Gardner, el otro día lo vi en la tele, le vieron salir temprano del hotel y tal, y dice, ¿pero a dónde vas? Y dice, no, a contárselo a mi amigo que me ha acostado con Ava Gardner. ¿Me entendéis? Lo importante es más contarlo, porque, la autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Al servicio. Esto en la adolescencia, pues es normal, claro, todos recordar vuestras experiencias, el haber tenido una experiencia erótica, al día siguiente estás la mar de contento, ¿no? Algo incluido en mi desarrollo personal. Eso es normal. Lo que pasa es que si esto se exagera y se lleva al extremo, el deseo sexual se puede poner al servicio del poder, ¿no? Sometiendo, obligando y agrediendo a las personas. ¿Lo veis? El deseo sexual se pone a veces al servicio de necesidades afectivas, de necesidades de apego. Es decir, lo que me interesa no es el rendimiento sexual. A mí el orgasmo, la excitación me importa. A mí lo que me gusta es el gozotasun, la ternura, la proximidad. Recuerdo una mujer, una pareja que decía, casi lo cuento un poco en plan caricaturizado, decía, una pareja que me hablaba y ella decía, a mí lo que más me gusta es cuando sentir su cuerpo, mi cuerpo, su peso encima, abrazarme, cuando me abraza, cuando me estruja, cuando tal, eso es lo que más me gusta. Y él pega un manotazo en la mesa y dice, eso son ñoñerías, aquí de lo que se trata es de ir al grano. Imaginaos qué diferencia. Y ella estaba describiendo su sentido áptico, una capacidad fundamental, ¿no? ¿Lo veis? A veces lo ponemos al servicio de... ¿Qué es mejor que...? Yo no me voy a pronunciar ahí, pero daros cuenta. Cuando una chica adolescente tiene importantes carencias afectivas, es muy probable que en la relación sexual busque a su príncipe azul. Recuerdo en una película Kids, voy terminando enseguida, una historia de una cuadrilla canadiense y tal y cual, donde hay un personaje, uno de la cuadrilla, que es un sinvergüenza, que se dedica a desvirgar a todas las chicas de su barrio, incluidas las hermanas de sus propios amigos. Y se ve una secuencia, en la siguiente secuencia. Estaban los dos desnuditos con una chavalilla pues, de 14 o 15 años, ¿no? Y tal y cual, jugando, besándose, abrazándose y tal. Y de repente él hace el gesto como hacia el coito. Y ella se asusta. Y le dice, ¿me quieres? Y que era un sinvergüenza, le dice, claro que te quiero, tú y yo hasta el final de nuestras vidas y tal. Y siguen jugando, pititín, patata. Él lo vuelve a intentar y ella se asusta y vuelve a decir, ¿de verdad que me quieres? Que sí, que eres la mujer de mi vida y tal, no sé qué. A la tercera, ¡pum! Luz verde.
La probabilidad de que esa chavala se quede embarazada es altísima. Y ya veis cómo es un problema de gestión del deseo sexual. Por lo tanto, fijaros, lo interesante, a modo de resumen, sería tener la capacidad de introspección. Todos los adolescentes, el trabajo que tendrían que hacer es explorar hacia el interior de sí mismos, intentando sentirse realmente dueños del propio, cuáles son mis dificultades, cuáles son mis necesidades, cómo las puedo ir resolviendo, qué cosas puedo resolver ahora, qué cosas puedo resolver a corto plazo y cuáles a futuro, y qué apoyos necesito para hacer. Los adolescentes en este ámbito de la experiencia sexual tienen que responder a lo de Romeo y Julieta. Es decir, aquí hay dos necesidades que son muy importantes. Una necesidad es la del vínculo afectivo. Todos necesitamos sentirnos queridos y tener a quien querer. Y por tanto necesitamos ir explorando ese ámbito. Puede que nos enamoremos, puede que no, pero las amistades, la cuadrilla, son soportes realmente importantes en esto. Por otro lado está el tan temido deseo erótico, pero que hay que sacarlo a la luz, que es una fuente de riqueza, que hay que saber negociar. Os diría algo muy importante. Y criticaría a mis colegas sexólogos que piensan que salud mental es igual a actividad sexual. Y están profundamente equivocados. Porque si fuese así dirían, joder, yo no tengo relaciones sexuales, ¿tengo problemas de salud mental o de salud sexual? En absoluto. Hoy en día, en los medios de comunicación, decir que el sexo no es obligatorio es revolucionario. ¿Lo veis? Porque lo importante es la decisión, la toma de decisiones, lo que yo decida. Si una persona tiene razones para no tener actividad sexual, ¿quién soy yo para decirle que está equivocado? Forma parte de su desarrollo, de su responsabilidad, etc. Puede que esta persona le esté dando mucha más importancia a otros aspectos de la vida. ¿Lo veis? Por tanto, este es el reto de los adolescentes. En términos positivos, porque esto hay que verlo con ilusión. ¿No? Es como cuando uno empieza a estudiar, esto, pues no sé, hay un mundo nuevo para mí, tengo que ir avanzando, tengo que ir descubriendo, tengo que asumir una serie de riesgos, tengo que progresar. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que necesito? Hay que hacer un canto a la amistad. Los amigos de verdad son figuras de apego. Hay que hacer un canto a las figuras de apego. Los padres siempre son, aunque en un momento determinado pasen a segundo plano, siguen siendo figuras de apego y esa es un poco la cuestión. Es un tema que me apasiona y que me estaría hasta las 2 de la noche, pero terminamos aquí. Y bueno, ya han quedado muchas cosas en él, porque ya veis que es un tema que es sin límite. Hay cantidad de temas muy bonitos, pero vamos a dejarlo aquí y me gustaría haberos motivado como para avanzar en estas cosas, leyendo cosas o interesándoos por estos temas. Gracias. Y es que Ricasco Javier decía, y antes de la actuación final hemos reservado un ratito ahora para que podamos hacer las preguntas que queramos, aprovechando que tenemos la suerte de tener aquí a Javier. Entonces, alzando la mano, tenemos el micro preparado ya. Yo un poco mientras la gente piensa, has comentado el tema de si hablar con los hijos, de si no, del tema de sexo, de que en la adolescencia igual ya el grupo de iguales tiene más importancia. Quizá no sería importante adelantarnos un poco, o cuál sería la edad en la que podríamos empezar con este tema. Mira, a mí lo que me parece más importante es como cuando preguntan qué temas, a qué edad hay que empezar a hablar a los niños y a los adolescentes, y no hay respuesta, no hay edad. No es cuestión, la educación sexual no se puede entender como una cuestión de preguntas y respuestas, es una cuestión de actitud. Entonces, se trata de que nosotros
estemos convencidos de que realmente son dos dimensiones, la afectiva y la sexual, realmente productivas, realmente profundas y positivas en el ser humano. Y entonces se trata de normalizar el discurso de la sexualidad en la vida. Entonces, no hay... Por eso muchos programas se basan... yo soy antiprogramas, no creo que haya un programa determinado. Os cuento una anécdota. Yo he trabajado mucho en Canarias, que han trabajado estas cosas muy bien. Por ejemplo, allí pasaban de charlas a los padres y hacíamos seminarios. Y un padre va y le dice a su hijo, un padre con toda esta experiencia, a su hijo le dice, joder, qué suerte tienes, chaval. El chaval le miraba así, un adolescente, ¿no? 13 años, 14. Y el padre insistía, joder, qué suerte tienes. Y el chaval y tal, y al final se cabrea y tal, y dice, ¿pero suerte por qué? Y dice, joder, qué suerte tienes que tú te vas a poder masturbar a dos manos, ¿no? Porque nadie te va a decir que no sé qué, no sé cuántos, porque a mí, y aquí viene lo bonito, el padre hace una pequeña donación de su experiencia, porque dice, a mí cuando tenía tu edad me decían que me iban a salir granos, que me iban a poner gafas, que mi desarrollo y tal y cual, y todo es mentira. ¿Y qué suerte tienes tú que a ti nadie te va a engañar de esa manera? ¿Os dais cuenta? El contenido es lo de menos, lo que es tremendamente productivo es esa relación. Yo, permitidme el paréntesis, no me lo puedo ni imaginar. O sea, a mí mi padre me dice eso y me caigo de espaldas directamente, ¿me entendéis? Porque claro, las generaciones han cambiado, ¿no? Fijaros, hay otra experiencia, una madre que decía, mis primeras relaciones, solo he tenido un hombre, que es mi marido, que está aquí, por cierto, y las primeras relaciones fueron muy malas, dolorosas, nadie hablaba, este es un buen hombre, intentaba, pero me hacía daño, yo no entendía nada. Y luego ya lo superé todo esto y tal, y dice, tengo una hija de 17 años, tiene novio, no sé si habrá tenido relaciones sexuales, cuánto me gustaría poder hablar de esto con ella, pero no me atrevo. Sería capaz de hablar de esto con cualquier adolescente de 17 años, salvo con mi propia hija. ¿Lo veis? Estas son las cosas, por eso se trata de crear el clima donde podamos normalizar el discurso de la sexualidad, ¿no? En la escuela, pero es que es un poco ridículo en la escuela explicar el orgasmo. ¿Me entendéis? Quiero decir, si ya lo saben, si tienen toda la información. Mirad, la información córtame cuando quieras, la información en la información, mirad, ¿no habéis oído muchas veces cuando los adultos profesionales y tal se quejan, pero ¿cómo pasan estas cosas con la cantidad de información que tienen los adolescentes? ¿Pero cómo es posible con Internet, con todo esto y tal? Claro, porque los adolescentes son como los patos. ¿Os habéis fijado un pato en el río? En el flujo del río, que se sumergen, salen y están secos. Los adolescentes son como el pato en el río. El agua es la información, pero ellos no se mojan y se sumergen en la información y siempre están secos. ¿Por qué? Porque la información que reciben no está legitimada. No tiene sentido para ellos porque no está legitimada. Quien legitima esa información es la escuela y los padres. La escuela tiene que decir, en la calle oirás lo que sea, en la escuela lo tratamos con rigor. Y en la familia, pues eso, cada vez que sale algo en la tele, joder, pues hablar, oye, mira y tal, pues tal, no sé qué, pues, ¿me entendéis? Es normalizar, nos deberíamos tranquilizar y naturalizar el discurso. Y entonces, cuando llega un momento en que un hijo o una hija realmente necesitan, saben que sus padres están ahí, que no van a rehuir y que pueden confiar en un momento determinado. Y hay que esperar con paciencia que eso ocurra. Con paciencia, pero quiero decir, haciendo este trabajo. Yo creo que no es que los padres, los adultos, tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? De allanar, de normalizar. No sé si hay más preguntas. Yo quería hablar un poco del apego infantil. En una sociedad en la que, en comillas, obligados los padres a trabajar los dos, ¿qué conflicto
genera eso? ¿Qué en los hijos a la hora de crear un apego infantil? Pues yo me gustaría hablar en positivo siempre, y yo creo que hay una especie de inteligencia natural que garantiza este tipo de vínculos. Una mala calidad del vínculo no se relaciona directamente con situaciones laborales o con mucho estrés. Hay personas, sino con características de personalidad, ¿no? Hay personas que no tienen ningún problema, que tienen pasta, que tienen todo satisfecho y tal y cual, y son incapaces de vincularse con sus hijos, ¿no? Pero tienes razón. Cuando se habla de proteger y cuidar la crianza, los políticos hablan poco del apego y hablan poco de salud mental, pero yo creo que alargar los plazos, cuidar el espacio de la crianza, protegerla, ¿no?, es contribuir a la salud mental en el futuro. Yo estoy convencido, y tienes razón. Yo no vería como algo terrible, es decir, no vería la relación entre mucho estrés, mucho problema laboral, situaciones difíciles, paro y tal, porque se ven que esos factores de riesgo, hay estudios que son muy claros, explican poco, por ejemplo, en los casos de problemas de salud mental como psicosis o depresiones, etcétera, etcétera. Los factores de riesgo, como pueden ser pobreza, dificultades familiares, estrés generalizado, explican relativamente poco las enfermedades mentales en el futuro. Lo que lo explican mucho mejor son los factores de protección, y entre todos los factores de protección, el más importante es la seguridad del apego, la calidad de la experiencia erótica. Entonces, por eso, todos, como agentes de salud que somos, cada uno donde estemos, como ciudadanos, como profesionales, pues yo creo que esa es la inversión que hay que hacer. Es decir, lo de la crianza no es una cuestión, como plantean los proyectos, solamente económica, es proteger la calidad de la experiencia humana, en realidad. Tenemos alguna pregunta también por escrito. La primera, porque al bebé se le separa al inicio, ¿no?, para dormir, que antes los padres dormían con los bebés. Ay, este tema me pone... Sí. Es que no, soy un poco... No sé, bueno, yo he trabajado en Osakidetza, incluso desde la facultad, desde la psicología clínica, dirigía el practicum de psicología clínica. Estuve casi 10 años en un centro de planificación en Osakidetza, pedí la excedencia. Quiero decir que lo siento como muy próximos, entonces eso me permite hacer algunas críticas como desde dentro. No estoy de acuerdo con algunas matronas, las matronas que defienden la lactancia a demanda. La lactancia materna sí, ¿quién va a discutir? Ahora, si una mujer no puede amamantar, tampoco es ningún problema, no se puede generar sentimientos de culpa a esta mujer, ya sabemos que la leche... Pero en términos de apego, como lo del colecho que se ha puesto de moda, un bebé necesita límites, necesita ritmo y necesita sincronía relacional. Eso es lo importante, leer adecuadamente, tener capacidad de respuesta sensible y actuar. Una figura de apego, padre o madre, tiene que saber estimular al hijo cuando está en plan, entender el estado mental del niño, cuando está en el parque, cuando está jugando, tal y cual, y tranquilizarle, siguiendo los ritmos, sosegarle, ayudarle a... Ya veis que todo esto es regulación emocional, eso es lo que tiene que hacer, eso no tiene que ver con el tiempo. La lactancia a demanda es una desorganización, desde mi punto de vista. Y el colecho no tiene ningún sentido porque no mejora nada la calidad del apego. No es la cantidad de tiempo juntos, no es la proximidad, no se necesita estar pegados. Eso solo se necesita para bailar. Bailar pegados, no, ¿cómo es eso? No es bailar. Pero en términos de apego, pues se aporta realmente poco. También nos piden a ver si nos puedes dar algún título de libro sobre educación sexual, sobre sexualidad. Mirad, hay para mí una referencia importantísima
es Félix López, que es catedrático. Yo lo considero una referencia muy importante y mi maestro cuando se lo digo, porque somos muy amigos. Yo fui alumno suyo, yo estaba en el primer grupo de alumnos que tuvo en Salamanca, estuve, y con los años hemos hecho mucha amistad y por eso igual no soy muy objetivo, pero yo creo que es la persona que más y mejor ha escrito sobre la sexualidad en todos los ámbitos y ha escrito libros muy interesantes de divulgación, la sexualidad de los hijos, la educación sexual, etc. Mirar, me da un poco pudor, pero yo tengo una página web que se entra javiergomezapiain.com y entonces ahí veréis bastantes cosas. Y una de las cosas que veréis en el menú es la biografía de Félix López, que quizás es la manera más fácil de acceder a... Y ahí solo por los títulos ya veréis, habrá cantidad de cosas que os interesen. Tenemos tiempo, yo creo, para una pregunta más. No sé si hay alguna. Sí, allí. Hola, ahora. Bueno, hoy en día hay ciertos problemas con las relaciones tóxicas, ¿no? Sobre todo en adolescentes, el tema del control y todo eso. ¿Y eso en qué está relacionado con el apego? ¿Tienen un concepto erróneo de lo que es el apego para que luego afecte en las relaciones con sus parejas a temprana edad? Pues yo creo que sí, que la relación es clarísima, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, todo esto hay que analizarlo en un escenario que es machista, ¿no? Basado en una jerarquía, etcétera, etcétera, de gran desigualdad. Bien, dicho esto, que no nos podemos olvidar, pues mirad, yo creo que los que hacen bullying, los que controlan y acosan a las mujeres son personas inseguras. ¿Hay algún estudio? No, lo diría a modo de hipótesis, ¿me entendéis? No hay suficiente evidencia empírica como para asegurar esto es así, pero cada vez hay más apoyo empírico en este sentido, ¿no? Son personas, mirad, la persona que tiene un perfil más bien evitativo da una imagen de autosuficiencia, ¿no? Es como un gigante con pies de barro, ¿no? Yo soy aquí Amalao, yo soy aquí el más fuerte, el más duro, el más tal, ¿no? Probablemente estos chicos que someten y acosan y controlan a sus parejas son personas probablemente una mezcla de ansioso, ambivalencia y evitación al mismo tiempo, ¿no? Que hacen esto para apuntalar su debilidad, para apuntalarse como hombres. Por eso el contexto machista es muy importante, porque en realidad todo esto partiría de una carencia en lo que es la estructura del yo, de yoes. Si entendemos el yo como un edificio, como una estructura, de yoes que son muy frágiles, y para combatir esta fragilidad se autoafirman para apuntalarse, ¿no? Y entonces, bueno, desarrollan o despliegan todos estos sistemas de control de otra persona. Desde el punto de vista de las mujeres, probablemente el perfil es más bien ansioso, ambivalente. Hasta daros cuenta que, fijaros, la realidad, esto llevaría un poco de tiempo explicarlo, ¿no? Pero a ver, muy sintéticamente, la realidad no existe. Tendríamos que partir de ahí. Ocurren cosas. Y lo que existe es la interpretación que nosotros hacemos de eso que ocurre. Por tanto, esto de los modelos internos es muy importante, porque es un filtro ante la realidad. Por ejemplo, imaginaros una pareja que va a una fiesta y entonces llega y la mujer,
o es muy popular y enseguida las personas, hombres y tal, le rodean y tal, y le preguntan y tal, y qué tal, y el marido que se queda un poco en segundo plano. Fijaros, lo que ocurre eso que os he dicho, ¿no? Las personas se interesan, se le acercan, le preguntan, le sonríen, tal. Esos son los hechos. En la pareja podía reaccionar, podía leer, hacer la siguiente interpretación de la realidad. La interpretación A. Joder, esta tía, pero si está coqueteando con todo el mundo, pero ¿qué se ha pensado? Pero si me está ignorando, cuando lleguemos a casa se va a enterar. La interpretación de esos hechos, la interpretación A. La interpretación B. ¡Jo! ¡Qué suerte tengo! Mi chica, qué lista, qué popular, qué atractivo tiene, todo el mundo se lleva a todo el mundo de calle. Qué bien, qué suerte tengo de ser su pareja. La interpretación B. ¿De qué depende la interpretación A o la interpretación B? Pues del filtro, del perfil. Las personas inseguras, ansioso-ambivalentes, ya veis, ante el miedo a la pérdida reaccionan agresivamente y hacen esa lectura. Las personas seguras hacen otra lectura. En las relaciones estas tóxicas ocurre lo mismo. Esta chica ve la realidad, puede llegar a distorsionar mucho la realidad pensando que el energúmeno que le está acosando pues es su figura de apego, es su base de seguridad. Y tolera esa relación hasta que probablemente ya es tarde. Por tanto, yo creo que sí que tiene mucho que ver. Porque además, fijaros, se tiende a generalizar y tendríamos que es muy difícil hacer esto, pero habría que contabilizar cuántos hombres son agresores en ese sentido. Y bueno, podríamos estudiar, hay perfiles y tal, pero habría que ver en la cantidad de hombres que no son agresores, que probablemente son la inmensa mayoría, que son sensibles, que son cuidadores, que tendrán sus dificultades como todo el mundo. Es que ricasco, Javier, muchísimas gracias. Antes de dar paso a la actuación, desde la Comisión de Salud Mental queremos dar las gracias. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Agurain, a la Diputación Foral de Álava. Queremos dar las gracias a la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, ASAFES, por su implicación en la comisión. Queremos dar muy especialmente las gracias a los voluntarios del programa Barnetic de esta asociación que nos han ayudado durante los eventos, al equipo técnico que está ahí, que no se le ve, pero que ha estado durante todas las jornadas haciendo que todo esto funcione. Y, por supuesto, queremos agradeceros a todos y a todas las que habéis venido a las jornadas y habéis tomado parte. Las jornadas se alimentan con las sugerencias de todas y todos los que venimos. Tenéis unos papeles para poder hacer sugerencias para las próximas jornadas. Entonces, bueno, pues con los que hemos recogido y las que recojamos hoy, les iremos dando forma a las siguientes. Y bueno, pues sin más, invitándoos a volver el año que viene, que repetiremos, damos paso a la actuación de Gorka Aguinalde. Ha estado chiquito la calzada, Arratsaldeon, beti plazerra hemen Agurainen, egotea. Bueno, me llamaron, me dijeron, ¿qué, Gorka, te vienes a las jornadas de salud mental? Y dije, no creo que sea el adecuado. Pero luego me dijeron, no, pero ven a la última jornada, el último jueves, el de los jóvenes. Digo, hombre, ahí sí, ¿entiendes? Ahí sí, estoy diseñando mi cuerpo ahora mismo, yo. Diseño mi cuerpo, como dice Javier. Lo he diseñado mal, no tengo gusto, pero ahí tenéis unas mans, ¿me entiendes? Soy un jovencito de la hostia. Camiseta de un grupo que tiene 75 años. Mierda, pero es que la Rosalía no me va, ¿me entiendes? No, estoy en una edad muy mala. Muchos de vosotros me entenderéis. Porque una cosa es ser joven y otra sentirte joven. Yo me siento joven, pero ya no tengo la gas de chartela, ¿entiendes? O sea,
¿Hasta cuándo se es joven? O jovena, en su caso. Usted sí, usted es jovena ya se le ve ahí. Se le ve, usted tiene batallas a la espalda que ya quisiera yo. ¿Ves? Pero esta joven tiene mucha experiencia. Hay que respetar las canas. ¿Por qué? Como bien decía antes Javier, antes, el previo, ha habido unas chicas aquí que han salido a hablar, creo que eras tú, que ha dicho que la adolescencia es terrible, claro. Y no nos acordamos. Yo con los años ya creemos que lo sabemos todos, que los chavales y las chavalas son tontos. No, tonto, mierda. No sabéis lo que es la adolescencia porque no os acordáis. Pero en la adolescencia se te revolucionan todo el cuerpo y haces ¡bum! ¡Ah! Y entonces te dice tu aita, pon la mesa y dice, ¡no quiero, joder! Y tú no quieres decir, ¡no quiero! Pero te sale, ¡no quiero! Y los aitas y las amas lo que tenemos que hacer es pues darnos cuenta de que tienes una explosión dentro espectacular, ¿no? Entonces, mucha paciencia, menos control y soltar un poco la correa también, ¿eh? Que todos hemos sido chavalitos, chavalitas, ¿me entiendes? Yo me di cuenta que no era joven el otro día que estaba en Madrid, estaba esperando la cola de un taxi y había dos chavalas guapísimas, unas chavalas, pues, es que genéticamente vienen ya, yo no sé qué comen, pero, o sea, en mi edad todas eran chaparras. Ahora mide la que menos mide, 1,96 y con más curvas que la A8. Y estaban ahí y me miraban y digo, ya, se han dado cuenta quién soy. Normal. Y viene hacia mí, pum, digo, wow, ya viene. Querrá hacerse un sífilis de esos con el teléfono. ¿Sí? ¿Sífilis? ¿No es sífilis? No, ¿cómo es? Sí, no es. Suflis, ¿cómo es? ¿Ves cómo no soy tan joven? Bueno, viene y ya estaba preparándome para la... Y me dice, si quiere coger usted el taxi, cójalo, señor. Que fue como indignado. Y dice, oh, señor, pues ¿no ves las zapatillas? Y cogí el taxi, por supuesto, pero indignadísimo. Y ahí me di cuenta, digo, ya no eres tan joven, Gorka, no, ya no... No, soy de otra época, es así, los años pasan y pesan. ¿Qué vas a hacer? ¿Entiendes? Yo ahora, por ejemplo, suelo estar mucho en el sur, no en Vitoria, o sea, digo de España, o sea, en Andalucía, concretamente en Sevilla, ¿sabes? Que dices, Sevilla tiene un color especial. Y dices, pues sí, tiene un azul de la hostia el cielo, o sea, no me mires así. Aquí no sabemos lo que es ese azul. Aquí tenemos una gama de grises de la hostia, pero ese azul, el azul está allí. Lo tiene otras cosas, claro. O sea, para nosotros tú le preguntas a un vasco qué es el verano y ¿qué te dice? Joder, el mejor día del año, ¿no? Pero estate en agosto en Sevilla. Bueno, el cuerpo de un vasco no está preparado para eso. O sea, no están preparados ni el suyo. Y los sevillanos, es que los sevillanos son... Una vez me decía yo, claro, cogí el avión ahí en Bilbo y en Vitoria estaba nevando. Dejé el plumífero, las botas, me metí al avión, llegué allí y cenamos en una terraza en manga corta. Y entonces te vienes arriba y dices, joder, hostia, sí, dice, Sevilla tiene un color especial, ¿eh? Y había un gaditano, un salado de la hostia, y dijo, la jaula preciosa, los pájaros para ti. Y es que Sevilla es muy bonita, pero los sevillanos son falsos, dirás, son falsos, son de, hombre, ¿qué pasa con la...? Y luego te rompes una pierna y no vienen. O sea, por ejemplo, diferencias que tenemos, ¿no? A ver, te iba a decir, tú estás allí bebiendo una cerveza, pero no, o sea, Cruz Campo, o sea... Mira, que no cruce la frontera y que tengan que venir aquí, o sea, que se la beban ellos, ¿vale? Pero tú estás bebiéndote una cervecita y has quedado para cenar, ¿no? Y estás a 15 minutos del sitio. Joder, tú a menos 20 te la bebes de trago y dices, venga, guasen. ¿Por qué? Porque la puntualidad para un vasco es sagrada. O sea, a mí me fastidia esperar, pero que me esperen más, ¿no? Para un andaluz... No. O sea, es relativo, es tipo Einstein. El tiempo, ¿sabes? Tú dices, venga, guasen. Y te hace, ¿dónde va, vasco? ¿Y el vasco? Sácate ronda, que paga el vasco. Y tú haces... Qué arte. Bueno, estás en tu terreno. Qué arte. Hasta que te das cuenta que tienes una cerveza en la mano y todos tienen una cerveza y has pagado tú.
dices, coño, somos distintos. Y tú ya empiezas ya a ponerte más nervioso que yo qué sé, que Don Quijote en un campo eólico, ¿sabes? Que estás ahí, como, me van a esperar, me están esperando, la ostra, tal. Y los otros ahí, ¿qué? ¿Cuándo se te quitan los nervios? Cuando llegas al sitio donde has quedado para cenar y con los que habías quedado no están. Porque también son andaluces. Y el tiempo es relativo. Entonces vienen una hora tarde, dando palmas. Eso sí, con un arte y un ritmo que ya quisiera yo, ¿sabes? Y dicen, ¡qué noche se ha quedado! ¡Es que se me ha quitado hasta el hambre! ¡Hablo de botellita por ahí! Y dices tú, ¿sin cenar? ¿Un vasco sin cenar? ¿Estamos tontos o qué? El estómago de un vasco está preparado para 7, 8 comidas, mínimo. Si no te puede dar algo, ¿no? Desayuno bien, amaiketako. Comida con fundamento. Merienda, cena, cena y recena. No te vas a meter con el estómago vacío a la cama y si viene un tsunami o una luz y te pilla, y, joder, por lo menos aguantas hasta que te rescaten, ¿no? No me jodas. El otro día me dijeron que hay gente que se opera el estómago. Reducciones de estómago. ¿Barcatu? Mira, eso en un país, o sea, sin arte culinario, pero nosotros tenemos el Basque Culinary Center, si tenemos los mejores cocineros del mundo, si hemos enseñado a comer al resto del mundo. Reducción de estómago, eso es traición al pueblo vasco, me cago en la puta. No me jodas. En Bilbo creo que han abierto una clínica que te duplican el estómago. ¿Eh? Para disfrutar el doble. ¿Entiendes? No, pero bien preparado, de aluminio ahí, para no tener acidez y así, bien. ¿Entiendes? Reducción de estómago, no me jodas. Esas son las cosas. Luego, hombre, por ejemplo, ya hay una cosa que envidio mucho de los andaluces, es esa tonalidad que le implican a todo, ese ritmo, esa musicalidad. Por ejemplo, como dicen, "Hijo puta". Es que parece que te echan un piropo. ¿Qué pasa, hijo puta? Y tú, qué arte. ¿Dónde vas, hijo de la gran puta? Salado el tío. Ole. Venga, hijo puta. Mira, esto lo pasas. Claro, el euskera no, porque nosotros en euskera no tenemos palabras malsonantes, usamos el castellano. Pero tú ponte a dos vascos diciéndose hijo puta el uno al otro. Aguantan dos. O sea, el segundo hijo puta hay un sopapo y se matan los dos. Uno del sopapo y el otro de la onda expansiva. O sea, eso es así, ¿no? Tenemos nuestras diferencias. Luego tenemos cosas así muy iguales, por ejemplo, pues no, sí que nos llevamos bien. Claro, pasa que los andaluces pues, no son vascos. Pero por lo demás, es buena gente, joder. No vamos a decir que no. Y con los jóvenes pasa igual. Con el tiempo se nos olvida que hemos sido jóvenes, ¿no? Ahora, pues eso, nos escandalizamos cuando decimos, es que se van de botellón. ¿Qué dices? ¿Tú te acuerdas cuando tú eras chaval? Que no tenías dinero para meterte un gin tonic ahí, como buen vasco, con el velcro apoyado en la barra, ¿sabes? De saca y échame con virutas de jengibre. ¿Qué mierda es eso? Échame un gin tonic, coño, ya está, ¿no? Pero no tenías, entonces, pues, ¿qué? Botellón. ¿Dónde van? A los parques. Eso me indigna, por ejemplo, porque mira que hay tabernas en Euskal Herria, no me jodas. Ir a los parques también. Y los compran en los chinos. No tengo racismo con los chinos yo, pero lo que pasa es que es gente que no mira, sospechan, ¿sabes? Están ahí, no tienen la mirada abierta clara, ¿me entiendes? No, tiene un color un poco de contagio, no te pegues mucho, Oriente, Occidente, dos culturas. Bueno, juntárselo justo también, ¿no? Es decir... Luego que tienen otra educación, hablan muy bajito. Los chinos hablan muy bajito, en un tono que igual los perros les oyen, pero una persona humana, ¡ostras! Y hablan un euskera muy cerrado, del Goyerri o así, muy, ¡ostras! Ni euskalduna, que no les entiendo muchas veces. Entonces, claro, te vienen con los ojos cerrados que dices, está dormido, despierto, en un tono que dices, ¿me estás hablando a mí? La hostia, ¿qué? Y ya te acercas y ¡pum! Ya te has metido la patada del karate. Si me vienes hablando en un tono normal, ¡opa! Te pongo los ojos redondos. A buenas soy muy bueno, pero a malas abro la caja de las galletas y cobra hasta el príncipe. Y se ha acabado. ¿Qué príncipe teníamos? Ahora es rey.
No voy a entrar mucho ahí tampoco, ¿no? Pero Felipe el Preparado, no me digas para qué, pero él es alto, ella delgada, como su madre morenaza. La reina tiene que pasar 2 veces para verla, ¿no? No, ¿se llevan bien? Bueno. Son muy buenos haciendo vídeos comiendo sopa con las crías y eso. Cachondos. Yo me reía más con Juan Carlos, ¿no? Como para no ser campechano también ese. Joder, traca. Un cachondo le pone al velero el bribón. El bribón del rey gana la regata del rey. No, si se está mofando. El Urdangarín, el otro día había una portada, el Correo. Periódico, dicen, y ponía portada una foto de Urdangarín con semisonrisa y ponía Urdangarín vuelve a sonreír. Si se está descojonando, no me jodas. ¿Cómo vuelve a sonreír? Ha elegido una cárcel de mujeres. Entonces ahora está aislado, porque no se puede mezclar con el resto de los presos. Claro, es que son presas. Hay que decir, las has elegido tú. Y ahora hay pobrecico, que es que necesita socializar. Ya lo están sacando 2 días a la semana. Pues los chavales de Alsasua están ahí, metidos. Te quiero decir, toda la justicia. Ole, venga a cincenar, ¿no? Te quiero decir, bueno, no voy a entrar, hombre, es para entrar, Te quiero decir, yo me hubiera saltado una generación, hubiera puesto directamente a Froilán. Es más como el abuelo, ¿me entiendes? Carne de portada del jueves, da más juego, da más tatarata, ¿sabes? El otro era un deportista nato, Juan Carlos, tiene más hierros encima. Era un crack del esquí. Crack la cadera, crack el hombro, crack la rodilla, crack. Cuando se muera, Dios no lo quiera. En vez de incinerarlo, lo van a tener que fundir, como a Terminator la hostia. ¡Ay! ¿Quién me ha quitado el agua? Había dejado un agua ahí, ¿no? ¿Esa es la mía? ¿La has metido con la mente? ¿Pero no eran jornadas de salud? Es que me hace ilusión, porque es la primera vez que bebo agua desde los 15 años. A ver, hasta los 15 años hay que beber agua. Pero a partir de los 15, te quiero decir. A mí una persona que tiene 40 años y bebe agua no me da confianza. Es muy peligrosa el agua, Aquí follan los peces. No, que igual no lo habéis pensado, pero y los peces no son de hincar, son de yo pongo los huevos y tú vete echando. Hay peces muy grandes. ¿Cuánto echa una orca en celo? ¡Puf! ¡Puf! Peligrosa, ¿no, Javi? ¿Te puedo llamar Javi? Hombre, después de... Nos has enseñado tanto. Has venido con mucho material, también te voy a decir. Has venido con mucho material y has dicho, me cago en la puta la mitad. No me va a dar tiempo a todo. Y entonces has empezado como a pasar. Pero te da para venir otro día. El año que viene vuelves, ¿no? Bueno, no sé si está el alcalde o la concejala. No, me dicen desde el fondo que no, que saludemos todos así. Tenéis 2 puertas ahí de salida. Eskerrik asko por venir a todos. Nos vamos a ir ya. LLA, ya. ¿Vale? Bueno, eskerrik asko. Mucho ánimo. Agur. Que vaya bien. Y el año que viene, más,